Buenos días a todos y todos y bienvenidos a la inauguración de los encuentros sobre. Hoy presentamos las jornadas académicas que están dentro de este macroevento que llevamos organizando desde la semana pasada, en el que se convocaron una serie de talleres con Maite Gómez Molina, que muchos de vosotros seguramente hayáis podido asistir, con el colectivo Nada Colectivo, Galaxia y también con Galanor. Los resultados de esos talleres, como también mucho de lo que se comentará, de lo que compartiremos esta semana, acabarán siendo publicados en la revista académica Sobre, que espero que también conozcáis y que pasaremos por aquí en estos días. Yo soy Antonio Collado, miembro del equipo Sobre, también está con nosotros Domingo Cambillo, por ahí andará Marisa Mancilla, que estará entrando y saliendo. Pues la semana que viene tenemos las festividades del patrón de la Facultad de Bellas Artes, a las que también os invitamos, conciertos, exposiciones, la inauguración de FAUCBA. Y bueno, son los terceros encuentros Sobre, que sabéis que organizamos de manera periódica cuando las ganas, los esfuerzos, los biorritmos quieren. Más o menos cada 2 años tocaban los terceros, y este año el tema de los encuentros tiene que ver, como sabéis por el título, con las dinámicas de comunicación en arte contemporáneo. Dinámicas actuales. Entendiendo actual desde una perspectiva muy laxa, ¿no? Nos remitimos sobre todo a ciertas lógicas que se han ido dando en el contexto de la comunicación, de las artes visuales y también de la arquitectura, en relación con el empleo sobre todo de medios digitales y en concreto de redes digitales, paradigmas que creemos que están transformando la manera de comunicarnos y relacionarnos, y sobre todo de editar y comunicar la producción del arte y la arquitectura actualmente. Bueno, el contexto de la jornada lo que va a intentar es situarnos dentro de esos paradigmas, dentro de esas lógicas, y quiero agradecer muy mucho a todos los ponentes, a las personas que han ido presentando comunicaciones, que las compartirán estos días, también a Clara Bog y a Sonia Fernández Pan, que ya nos acompañan aquí. Gracias por su amabilidad y por compartir tiempo con nosotros. Nos hace muchísima ilusión, y a mí me pone como muy nervioso esto porque lo siento desde el corazón. O sea, sois 2 personas que os tenemos como referentes por vuestro trabajo intelectual y material, y que, bueno, paséis tiempo con nosotros. Es un gesto de cariño, lo tomamos como un gesto de cariño, y esperamos devolveros también tanta dedicación con nosotros. Cuestiones prácticas, pues tenéis unas acreditaciones ahí que en realidad es un pase para cerveza, ¿no? Para aquellos que habéis hecho una comunicación. Los que no la habéis hecho, tuvisteis oportunidad, ¿vale? Pero a lo mejor hay barril de más. Entonces, pegaros a la rueda. Y lo dejo caer. Luego tenemos también un orden de ponencias que intentaremos respetar, y sobre todo por una cuestión como de respeto con los tiempos, pues somos muchos, y bueno, iremos presentando, simplemente enunciando ese orden. Las presentaciones están cargadas, y para facilitar vuestro trabajo tenemos sesiones de mañana, sesiones de tarde, y mañana también abrirá los encuentros la conferencia de Sonia Fernández Pan, a la que además la hemos comprometido en la presentación de su libro Edit esta tarde en la la librería Inusual, que también es galería, y a las 7:30, ¿no? Editado por Caniche, a los que también os invitamos. Espero que estéis ahí, porque luego habrá más cerveza. Es que aquí en Granada, Sonia Clara, hay que hacerlo así. Entonces, bueno, yo que soy muy protocolario, vamos a intentar hacerlo un poco más protocolario. Domingo, que luego esto se graba y estamos en la academia. Aquí cortas en medio. Edita, o sea, edit. Bueno, lo mismo va a ser muy corto para cumplir exactamente el horario establecido con el listado de todos los ponentes. Simplemente dar paso a Clara, que nos hablará, está claro por el título. Y como decía Antonio, retomando un poco lo de Antonio, sobre todo lo de la cerveza y la Fanta, eso es lo principal, pero lo que iremos haciendo es, bueno, tras la conferencia de Clara, tendremos un breve descanso y ya comenzaremos todas las ponencias una tras otra, enunciándolas simplemente y activando un poco un orden, ¿no? Y poniéndole orden a todas vuestras intervenciones. Yo quiero insistir en agradecer
a la facultad, al decanato, a diversos grupos de investigación que nos han apoyado, que han confiado en este proyecto, en estos terceros encuentros. Seguramente, como dicen se nos olvidará alguien, ¿no? Pero bueno, por favor, ahí está todo escrito en los carteles, que no se nos quede nadie. Pero vamos, fundamentalmente porque estamos aquí, la Facultad de Bellas Artes y todo el grupo de gente que nos ha apoyado, de profesores, estudiantes y el proyecto, sobre todo el proyecto I+D, que acoge, que potencia, que realmente es el que nos ayuda a que estos terceros encuentros vayan hacia adelante. El proyecto que tiene el mismo nombre prácticamente que el de Dinámicas Contemporáneas, ¿no? Poco más. Clara, directamente, bueno, Clara, docente en la UPV, en la Politécnica de Valencia, investigadora, artista, con un amplio bagaje de proyectos, la mar de interesantes. Y, bueno, hablando de redes, yo creo que directamente echar manos de esas redes, de esa información, y tendréis toda la información mucho más ampliada, más de la que yo pueda. Agradecerte que estés aquí, en particular, y el micrófono es tuyo, y creo la que pantalla, y todo el espacio puesto. Y demás. Lo llevas Vale. puesto, me parece, ¿no? Muchas gracias. Genial. Por la asistencia. Pues nada, buenos días y gracias, Domingo. Me voy a sentar aquí al otro lado para hacer la charla. A ver. Uy. Pues buenos días y muchas gracias, Domingo, Marisa, Antonio, por la invitación y por crear este espacio así que podamos compartir. Nunca había estado en la Facultad de Bellas Artes de Granada, entonces siempre es muy interesante para mí pues poder descubrir este espacio, conocer lo que estáis haciendo y hacerlo pues a través de estos encuentros en los que también tengo un momento para compartir lo que yo llevo haciendo hace unos años. Me he tomado aquí algunas notas y voy a intentar seguirlas y voy a ponerme la hora para no pasarme y no enrollarme demasiado. Me gustaría, yo voy a tratar de hacer un relato de mis prácticas, pero sí que me gustaría dejar un tiempo al final para que podamos conversar y si en cualquier momento también queréis pues interrumpirme, pues iniciamos esa conversación cuando queráis. Aunque estemos en esta situación así de la mesa y con esta primera fila casi que nos separa, menos aquí que se ha atrevido a ponerse en primera fila, pero podemos romper esta disposición en el momento en que queráis. Y bueno, cuando recibí la invitación a participar de estas jornadas dinámicas de comunicación en arte actuales, pues estuve dándole muchas vueltas en cuál podía ser mi aportación. La verdad que soy muy poco dada a las redes, tengo pocos seguidores, interactúo bastante poco en el espacio de lo digital, o al menos no de forma... Soy habitante digital de una manera continua, pero a lo mejor de esa manera en la que más expuesta, pues soy una persona que tiene muy pocas interacciones y pensaba, bueno, ¿de qué manera puedo serles yo de ayuda en este contexto? Pero lo que sí que llevo haciendo desde hace mucho tiempo es reflexionar precisamente sobre esos nuevos espacios digitales y cómo los habitamos. Y lo hago junto a mi compañero Diego Díaz. Hoy voy a dar yo la charla, pero todo lo que voy a contaros a partir de ahora pues es algo que he ido pensando, compartiendo, generando junto a Diego, con el que que es profesor de la Universidad Jaume I y artista, con el que llevo trabajando desde aproximadamente el año 2000. Y he rescatado esta frase de la Plaza al Chat, que es algo que hacía mucho tiempo que ya no usaba, porque ha sido durante muchos años una frase comodín, la frase
que ha servido de paraguas de alguna manera a todo el trabajo que Diego y yo comenzamos a hacer en el año 2000, en el que las redes eran algo muy incipiente, ni siquiera, y ahora me toca hacer un poco así como de persona mayor, ¿no? Porque cuando uno mira hacia atrás, como todo ha ido tan rápido, pero en ese momento las redes eran algo muy nuevo, apenas había, o no habían todavía smartphones, y ese acceso al espacio de lo digital pues se estaba comenzando a formular. Y ahí es donde el trabajo y las inquietudes de nuestro hacer artístico pues se centraron en esa idea de cómo estábamos dando o se estaba produciendo una transición del espacio público de relación social hacia los espacios virtuales de relación social. En esos momentos estábamos en los canales IRC, estábamos en unos primeros espacios ¿no? como Second Life, ahí tratando un poco de entender, de construir. Y durante mucho tiempo esta frase nos acompañó, nos guió, nos sirvió como de paraguas, trabajamos con ella en torno a distintos talleres, realizamos obras dándole vueltas a este tema e incluso la tesis doctoral de Diego incluía una parte de esta frase en su título, reflexionando sobre todo pues, cómo las prácticas artísticas se podían desarrollar en ese nuevo espacio. Nosotros pensábamos al inicio que ese desplazamiento era desde la plaza al chat, pero en realidad la realidad se ha ido ¿no? construyendo, este nuevo espacio tecnológico, y ya no nos desplazamos de un lado a otro, sino que vivimos continuamente en medio. Yo estoy ahora aquí hablando con vosotros y mi plaza virtual sigue activa, estoy recibiendo mensajes, estoy en otras conversaciones al mismo tiempo que hablo con vosotros, tengo otras interacciones y mi yo digital sigue haciendo otras cosas. Al mismo tiempo que yo pues estoy aquí compartiendo esta charla con vosotros. Y me ha parecido como interesante rescatar esto para introducir hoy nuestro trabajo, porque bueno, hay un montón de piezas artísticas, de reflexiones que hemos ido haciendo, pero creo que está muy vinculada con un trabajo que hicimos hace bastante reciente, aunque el tiempo ya es una cosa como ¿no? muy fluida y a veces pues es difícil Para mí es reciente porque sigue activo, sobre todo, que este es un trabajo que comenzamos en el 2019, justo antes de la pandemia, que era una propuesta que nos encargó el Instituto Valenciano de Arte Contemporáneo para hacer un trabajo que tuviera como punto de partida el trabajo con el barrio del Carmen, ¿no? que es el lugar más cercano a donde se sitúa el museo. Y en ese trabajo, y es curioso porque no había partido de esa reflexión, sino que ha sido al pensar ahora en esta charla, cuando he ido atando cabos, pues esa propuesta que nos hacían, que es también el barrio en el que Diego y nuestros hijos y yo vivimos, pues de alguna manera construimos todo ese nuevo espacio que habíamos estado mucho tiempo reflexionando. La invitación era trabajar con algún colectivo, hacer algo con las redes y vínculos del barrio, y nosotros decidimos que lo que íbamos a hacer era generar un espacio virtual en Telegram donde iba a suceder toda la práctica artística, que nuestra contribución iba a ser crear un grupo vecinal en el que íbamos a discutir y charlar acerca del devenir, la construcción de los vínculos en el barrio y de qué manera nos sentíamos, de qué manera las distintas problemáticas que atraviesan el barrio, pero también los afectos, las redes, los vínculos, pues podían tener o dar forma a un cuerpo social que existiera solamente en el espacio de lo virtual. Nos parecía muy interesante generar una comunidad, en lugar de crear o participar con un colectivo, pues decir, bueno, vamos a hacer este espacio para que cualquier persona se una a ese colectivo. Y lo bonito es que casi seguro que no conocéis el proyecto porque como somos muy malos en esa otra parte de las redes, no les damos mucha difusión, pero el proyecto sigue vivo desde entonces y lo voy a poner aquí, lo tengo abierto.
Actualmente hay 59 miembros, pero es un número que lleva ya varios años, que va fluctuando. Entonces simplemente se hizo un grupo y se invitó a... Voy a subir hacia arriba porque me gustaría que veáis. Se invitó a los vecinos y ese link fue corriendo y entonces hay un montón de gente que no nos conocemos, otras sí, que van surgiendo. Y lo que hicimos fue plantear, vale, este es un espacio para el vecindario y en el que van a suceder eventos artísticos, charlas, jornadas, conferencias. Entonces fuimos invitando a distintos pensadores a reflexionar a través de Telegram con nuestros vecinos, o gente que no sabíamos quiénes son, tienen una presencia virtual, a veces te sale alguien y dice, ay, este número lo tengo en agenda y sabes quién es, y otras veces pues la mayoría no los conoces. Y bueno, pues hicimos aquí, se iban planteando preguntas, la gente va haciendo fotos, a veces surgía como propuestas de que los vecinos fueran retratando alguna situación o los efectos de la turistificación, y a partir de todo eso pues se fueron, ¿no? La gente se fue uniendo, aquí se puede como ver todo, y fueron pues desde la denuncia y la crítica hasta también pues como espacios y momentos de conversación mucho más intensos en torno a las prácticas culturales de ese barrio, a la idea de identidad o de pertenencia, etc. Entonces todo eso está ahí. Hay veces que fluye mucho y se pone la gente a hablar, hay veces que pasan meses y no pasa nada, pero el grupo está activo y también se usa mucho para información práctica, ¿no? La dimensión práctica de cosas del vecindario se solapa y se va mezclando con dimensiones como mucho más reflexivas. Y bueno, por ejemplo, el otro día, hace pocos días, voy a bajar. Bueno, para las charlas lo que hicimos fue pedir a los distintos ponentes que pensaran en cómo hacer una charla en Telegram y bueno, pues lo que planteaban era una serie de preguntas y a lo largo de un par de semanas estaban como muy activas esas personas pendientes para charlar con los vecinos. No era evidentemente tenían que darle la vuelta al formato conferencia y ver cómo hacerlo en Telegram y no lo hacían con un audio de 2 horas ni con un vídeo, sino que iban despedazando esa participación y esas preguntas para que la conversación fuera fluyendo. Estuvimos hablando sobre salud social, estuvimos hablando sobre turistificación, sobre urbanismo, y ahora vuelvo abajo porque, por ejemplo, ¿vale? Me parece como muy interesante, usamos Telegram precisamente por esa capacidad que tiene de almacenar todo y que siga ahí el archivo y que cada uno de los vecinos que se iban uniendo pues puede leer todavía hoy, ¿no? Tantos años después pues puedes sumarte y leer todo lo que pasó, participar, etc. Perdonad. Claro, es como un montón de cosas. Y, a ver. Bueno, esto por ejemplo es de ayer, me parece, antes de ayer, sí, ayer, donde un vecino convocaba a una mani para hacer una reivindicación en torno al uso del suelo público en el barrio. Entonces, bueno, esa para nosotros es la nueva plaza pública donde no solamente pues se utiliza para difundir o para pues generar una imagen virtual de nosotros mismos, ¿no? que cuenta lo que estamos haciendo, sino que es un espacio de participación y establecimiento de vínculos, porque hay muchas de estas personas que no se conocen más que en ese contexto de la plaza, y algunas que luego pues han quedado para charlar, porque de hecho ahí se van tramando las conversaciones para compartir algo, etc. Podéis, si buscáis el link, es este. Bueno, si buscáis la conversación, es un grupo abierto, durante mucho tiempo fue un link de estos que con invitación, pero después ya se decidió entre todos que era abierto cualquiera. Antes te tenía que llegar el link y podéis escribiros, porque lo que ahí se habla, aunque está focalizado en el barrio, pero siempre se plantea como una idea de profundizar en esos temas, cómo los espacios, los lugares nos pueden generar un espacio de vínculo y convivencia.
A ver. Estoy. Mi espacio. A ver si me sale ahora. Nos vuelvo. No me hace ni caso. Bueno, cierro esto, perdonad mi escritorio. Es que, como más mi escritorio está un poco... No sé qué pasa, que como hemos instalado esta mañana. No sé si me puedes echar una mano, Fernando. Es que hemos instalado esta mañana el programita para... Debería estar aquí. A ver. Porque esto debería salir aquí. Claro, lo que pasa es que está raro porque está como en presentación. Claro, vamos a ver. ¿No está duplicado en otro lado? ¿No? ¿Puedes cerrar el Keynote? Vamos a ver. Espera, dale a ver. No está. Debe salir. Y vuelvo a entrar. Sí, yo creo que sí, porque es que está todo en pantalla expandida. Vale. A ver si ahora funciona. Vale. Disculpad y gracias. Muchas gracias. Vamos allá. Vale. Pues bueno, lo que hicimos después, como esto se trabajaba o se impulsaba desde el contexto del museo, y bueno, rompía un poco las lógicas, no sucedía nada en el museo, no había nada luego que mostrar, las charlas no pasaban en el espacio del IBAM. Hicimos una publicación en torno a este trabajo, que la tengo aquí y he traído algunas, si alguien luego está interesado se la puedo pasar, en la que pues decidimos, tras mucho pensar, decidimos que todas esas conversaciones no las íbamos a transcribir, sino que generamos una especie de libro de pasatiempos en el que las personas que leen, hay algunos pequeños extractos, pero muy anecdóticos, ¿no?, de algunos de los temas, y lo que pueden hacer las personas que lean el libro es encontrar las palabras que más veces han sido citadas, las palabras que más se han repetido, los conceptos clave que atraviesan todas esas conversaciones. No se ve muy bien, pero por ahí pone, no sé si pone gentrificación. Y bueno, pues ¿por qué hicimos esto así? Porque nos parecía, básicamente, toda la publicación se construyó con el mismo número de caracteres que se habían intercambiado en ese grupo, desde el 3 de diciembre de 2019 hasta el 13 de marzo de 2020. Todas esas, luego el grupo ha seguido, pero ahí en ese momento, digamos que hicimos una recopilación de todo lo que había pasado, pero trabajando a partir de las palabras repetidas y del número de caracteres. Todos esos caracteres, los mismos que se utilizaron, pero desordenados, son los que forman la sopa de letras, y en ellos se pueden encontrar todas estas palabras. Entonces, barrio lo vamos a encontrar 135 veces, si hacemos todo lo... de hecho, como la letra es pequeñita, pues es bastante arduo. Turismo 37, ciudad 33, turistas, que es una de las claves como que más preocupan, gentrificación, derecho, y todo eso lo vamos a poder ir, bueno, de alguna manera acercándonos o ponernos un poco en la atmósfera de esas conversaciones, pero a través de ese espacio de reflexión bastante introspectivo, ¿no?, como en ponerte a hacerte ahí esas sopas de letras. ¿Por qué lo hicimos así? Pues porque a Diego y a mí siempre nos ha gustado mucho jugar con los datos, y ahí vuelvo un poco al tema inicial de
que ponía en la presentación, ¿no? Y establecer todas esas relaciones que nos conectan, que nos sirven para conectar pues distintos tipos de informaciones. Analizar todas esas conversaciones, pero a partir de relaciones, de casuísticas entre ellas, de repeticiones, de vínculos, pues nos parecía como muy apropiado para preservar la intimidad de esas conversaciones, puesto que han sucedido en un espacio vecinal y de confianza, pero al mismo tiempo hacer uso de ese análisis del texto, puramente cuantitativo en este caso, para poner de relieve cuáles eran las claves de las preocupaciones de esas conversaciones. ¿Por qué trabajábamos así? Bueno, porque nos interesa mucho y llevamos tiempo trabajando en pensar desde, y aquí voy a tratar de conectarlo con otra serie de trabajos que estamos haciendo, con el dataceno, ¿no? Pensar que vivimos en la era del dataceno, entendida como ese momento del desarrollo histórico de nuestras sociedades en el que la manera en la que nos relacionamos, pensamos, vivimos, se generan nuestros afectos, se construye en definitiva la sociedad, está profundamente influenciada por el Big Data, ¿no? Por las cantidades masivas de datos. Supongo que muchos habéis oído hablar de este término que últimamente se está utilizando, ¿no? Como metáfora muy potente para hablar de las transformaciones provocadas por los efectos del ser humano sobre el planeta, el antropoceno. Pues nos apetece o nos interesa a nosotros trabajar desde esa otra perspectiva, también hablando de una era geológica que evidentemente no es tal, no hay un estratotipo que marque el momento de la aparición de los datos entendemos siempre que son algo intangible, etéreo, no físico, aunque no es así, pero sí que nos parece potente rodearnos de este concepto como detonante de una serie de análisis y reflexiones acerca de lo que está sucediendo en el entorno del espacio digital, pero que evidentemente afecta ya a todos los niveles de la vida humana. Para hablaros un poco de cómo nosotros trabajamos en esta idea del dataceno, he pensado en hacer una especie de visita guiada por el archivo de los datos que Diego y yo hemos ido, ¿no? Que las distintas corporaciones han ido acumulando sobre Diego y sobre mí, ¿no? Sobre mi vida y la de Diego. Una especie de paseo, que espero que no se os haga muy largo y aburrido, por nuestra huella digital. Todos esos rastros que vamos dejando en el espacio de lo digital a partir de todas las acciones que vamos haciendo continuamente. Que tanto cuando estamos online como cuando no lo estamos. Yo ahora mismo estoy de manera imperceptible tanto recibiendo mensajes como mandando a Google mi posición cada 10 segundos, ¿no? Y entonces estoy tanto de manera activa participando en ese aumento, ¿no? de los datos en esa huella digital, en la construcción de ese doble digital que también se llama. Estoy haciéndolo de manera activa como también de manera pasiva. Sin saberlo, estoy continuamente dando forma a esa otra identidad que además luego se relaciona en el espacio virtual y tiene consecuencias en el espacio virtual que me afectan directamente a mí. Entonces, bueno, en ese paseo, pues estos son los datos. Si os fijáis, empieza el 1 de enero de 2017, año en el que Diego y yo decidimos instalarnos un software que se llama MySpy, que es un software comercial que podéis acceder cualquiera de vosotros en nuestros teléfonos móviles. Es un software que una vez instalado pasa totalmente desapercibido, no hay ninguna pista de que lo tengas instalado y de hecho se usa precisamente para aunque en la web te dice que es ilegal,
pero los usos más comunes son espiar a trabajadores, a las parejas, ¿no? Es una cosa que podéis, que lo venden con esa finalidad, aunque te dicen directamente que es ilegal. Y bueno, pues durante un año decidimos hacer esta especie de performance continua en la que fuimos registrando toda nuestra actividad, que básicamente es lo que hace Google, si habéis alguna vez trasteado en My Activity, ¿no? Que tiene una cronología de todas las páginas web que hemos visitado, todas las veces que hemos consultado Google Maps, todas las veces que las canciones que hemos escuchado, los vídeos que hemos visto en YouTube, el tiempo que hemos dedicado a todo eso. Si vais a la configuración de Google lo vais a poder ver. Pero MySpy además lo que te hacía era combinarte todas las demás herramientas que tienes en tu móvil. Por lo tanto, aquí nos salía también las llamadas, las fotos que tomamos y que no hemos subido a la red, las fotos que hemos subido y compartido. Todo esto lo fuimos guardando durante un año. Entonces, pues veréis, y luego cruzamos los datos de Diego y míos. Entonces veréis que en este listado hay algunos que salen en cursiva y otros que salen en texto plano normal, y ahí pues se van entrecruzando y tenemos pues los datos GPS, tenemos las conversaciones de WhatsApp, tenemos pues todos los emails que nos van llegando, toda la información, tanto la que hemos ido enviando de forma activa, pues he participado en una red social y he dicho algo, o he mandado un email, como todas esas cosas que de manera pasiva el dispositivo de mi móvil, mi portátil, etcétera, han ido dejando el rastro. Me parece aquí también interesante, así brevemente, hablar de los datos y los metadatos, ¿no? Porque continuamente pensamos que ese rastro digital se forma por los datos que nosotros compartimos o enviamos, un mensaje, una foto, pero también son todos esos metadatos, los datos sobre los datos que van vinculados y dan información sobre el momento y la hora y la localización en la que yo he compartido un dato. Por lo tanto, cuando yo comparto una foto, esa foto va acompañada de la ubicación, va acompañada de un tiempo, va acompañada de un montón de otra información que va alimentando ese rastro digital. Vamos a pasar páginas, porque esto empezó a las 12, ¿no? A la medianoche del día 1 de enero de 2017 y lo tuvimos instalado hasta el 31 de diciembre de 2017. Evidentemente nosotros no nos sentíamos influenciados al principio sí, ¿no? Por saber que todo eso estaba siendo registrado, pero finalmente, y eso es lo que tienen las redes, ¿no? De pervasivas, de que te vas, pues es algo que está ahí, que es continuo, que es muy sólido, pero al mismo tiempo no tiene una presencia que se manifieste y que te haga dudar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están los mensajes de mi familia, de todas las localizaciones. Por ejemplo, en esa época estábamos pasando los días de vacaciones de Navidad en Almería. Entonces, cada una de esas localizaciones, si las rastreáramos, me dice en qué lugar de Almería estaba, en qué posición, y qué estaba haciendo en ese momento, y qué mensajes me estaban llegando al móvil, y qué email me estaban llegando a mi bandeja de entrada, qué llamadas, etc. Y como veis, por ejemplo, los datos de la ubicación son continuos. O sea, mi teléfono está continuamente avisando de dónde estoy. Las imágenes que intercambiaba, las cosas que miraba yo en el buscador, o Diego, las fotos familiares. Todo colapsa, toda esa información, tanto más pública y expuesta, la que compartimos como la que no compartimos, todo colapsa en ese relato de mi vida en el 2017. En esta recopilación solamente están las entradas de mail, pero no el texto de mail, pero podría también estar, porque se registró y se guardó, pero ya sería eterno, ¿no?
las imágenes. Todo, voy a ir pasando páginas. Y bueno, aquí veis a mi familia. Esto no es un deseo de exhibición, de exhibicionismo, sino que me parece importante que quede ahí constancia como todo eso está dando forma. En ese momento yo estaba embarazada, mis fotos, todo eso, Google, entre otras corporaciones, pues tiene acceso a esa información, sobre todo porque yo uso los servicios de la nube para guardar las fotos y todo eso también está ahí. O los correos, ¿no?, de recomendaciones como este que le llegaba a Diego, que me ha aparecido por azar. Te interesa el tema artistas, echa un vistazo, ¿no? Como todas esas recomendaciones están basadas también en esas páginas previas que has visitado, etc. No sé si lo has dicho, Clara, pero como estamos viendo esta visualización más analógica de página, la pregunta más obvia es ¿cuántas páginas son? Sí, lo vais a ver. No las vamos a pasar todas, pero pues por ejemplo aquí, esto para que veáis las llamadas, ¿no? Y en este caso también ahí, todo esto no está muy buscado porque son muchísimas páginas. Una llamada de este número, que es el de Diego, al otro, que es el mío. Una llamada es saliente y otra entrante. O sea, todo eso, si analizamos esta inmensidad de datos con cierto interés en establecer conexiones, podemos saber mucho de pues, con quién hablo más tiempo, con quién habla Diego. Hay muchas veces que las conversaciones están repetidas porque estamos en los mismos grupos y entonces todo se va repitiendo y vamos conectando, otras veces que no, etc. Y pues las cosas que voy buscando. Ya vamos por 1200, pero eso no es nada, no las voy a pasar todas. Pero sí que me interesaba hacer un poco... esto, por ejemplo, es... lo he puesto porque esto es en... vamos a ver la fecha, porque me he saltado ya. El 15 de enero, no sé si se ve bien, 15 de enero de 2017. Solo han pasado 15 días, hemos pasado ya muchísimas páginas, porque la cantidad de datos es brutal. Y estas son las fotos que teníamos esos días compartidas. Voy a aprovechar para poner este vídeo. Perdona, lo doy otra vez. Voy a explicar antes por qué lo voy a poner. Este día Diego fue a Amposta a presentar uno de nuestros trabajos, que ya es un trabajo que tenía más tiempo, pero que me parece relevante rescatarlo ahí precisamente porque quedó registrado también en nuestro archivo de datos de 2017. Como hizo ese viaje a Amposta para hacer una performance, para una exposición, que es de un trabajo que se llama Las calles habladas, que es una propuesta en la que desarrollamos una aplicación que recopila toda la información que hay en Internet sobre las calles por las que vas pasando y te genera una especie de poesía automática en la que todo va colapsando. Datos prácticos, información de itinerarios, pero también si hay una noticia que sucedió en esa calle, si alguien ha colocado algo en un blog, un anuncio, todo eso va colapsando y te genera esa especie de recorrido pues un poco totalmente abstracto, pero que al mismo tiempo da idea de la cantidad de información que se superpone sobre los lugares físicos y te amplía, ¿no?, la semiótica de ese espacio por el que vas transitando. Voy a poner un poquito. Se han generado las calles habladas, te invitamos a recorrerlas. Nulfone, +4, 77, 701, 7 Adres, 6 Carrer Zaragoza, 4870 Amposta. Discover Sports Recreation in Amposta with the help of your friends. Zaragoza 0 Get Directions. 77704480 Carrer Italia, 1 Get Directions, 1 de abril de 2016.
En los alrededores de la calle Amposta los vecinos han organizado comandos y patrullas vecinales que se encaran a los traficantes. Tienen en de que Amposta micil fereiner freunde. A vendesen legenaye restaurant sin Amposta ansegen. Carrer Josep Tarradellas 41A4, Zaragoza. Mostran mes. M'agrada comenta jo. A Xavi Zaragoza sentis. Carlos Beli Sandra Agramuntel Sabrada. AMPOSTA. Voy a Carrera adelantar. ràpida de vehicles. Plaça de l'Ajuntament -4. Amposta 4870. L'Avinguda Alcalde Paló Valla al So dels Juniors, Serpas y Pirombodas Amposta 2016. Si Translation. Descubre sandwicherías en Amposta con la ayuda de tus amigos. SOC 5,0. AV Alcalde Palos 68, Mercat Municipal de Amposta +4, 655 4040, Fon +4 77 18205 Adres, Avinguda Alcalde Palau 56 de 2016. La carretera M40 en el tramo entre el cruce de la CS 500 a Peñíscola y Vinarós es la más peligrosa de España. La Avinguda Alcalde Paló Valla al So dels Juniors, Serpas y Piromboda. Bueno, la performance dura bastante el vídeo, aparte ese día que la hicieron, pues era un domingo temprano, la hacían para grabarla para luego ponerla en la exposición, y si os dais cuenta no había casi nadie en la calle, pero sin embargo ese espacio de lo digital está siempre, ¿no?, continuamente activo y vivo. La hemos realizado, durante varios años la estuvimos realizando en distintas ciudades, y la verdad que era como muy interesante ver que hay calles en las que realmente la densidad de información sobre esos lugares, tanto información patrimonial, histórica, como luego información de alquiler, de apartamentos, de comentarios sobre restaurantes, ¿no? Hay algunos lugares que tienen una densidad mucho más alta que otros, y se va viendo también como esos espacios de lo virtual se van superponiendo y van trazando otros mapas de los espacios públicos. Esto pasó el 15, hemos visto, voy a seguir, todo esto es un poco mi familia. Por ejemplo, el día 17, 2 días después, nació mi hijo Jero, y aquí pues se mezcla, ¿no? En esa biografía de datos continuamente se mezcla lo personal con lo laboral, todo está ahí, esa huella digital no discrimina, lo íntimo, lo público, pues ahí, pues toda la información, que ese es Diego, y el otro es Jero. Va aumentando, ¿no?, toda la cantidad masiva de datos que íbamos generando. 15.300 llevamos ya. Hemos dado otro salto hasta el 6 de junio. Evidentemente en mi vida pasaron muchas cosas, en nuestra vida en ese tiempo, y también habría que hacer la reflexión si todas esos, o sea, hasta qué punto esa biografía que estábamos construyendo relata mi vida o no la relata. En este caso la estoy contando yo, ¿no?, pero si fuerais vosotros los que lo leéis, que hasta qué punto haríais una imagen de mi vida. Y pues en junio mostramos esta obra porque toda esta recopilación de datos la estábamos haciendo para participar, o era una propuesta que estábamos haciendo que se mostraba en la Casa Encendida en la exposición Bibliotecas Insólitas, comisariada por Gloria Picazo, que reflexionaba en torno a la idea de la biblioteca. Y nuestra propuesta, y por eso habíamos comenzado a guardar toda esa información, era precisamente hablar de ese nuevo contexto del Big Data como la gran biblioteca de la humanidad, en la que guarda toda la información que vamos continuamente todos y cada uno de nosotros generando. Y ahí pues estamos ese día con el montaje, y esta es la obra. Cada uno de
de esa información que os he ido enseñando en páginas. Está así organizada porque la recopilamos toda y luego la organizamos y cada uno de los días generamos un libro. Entonces, al final la instalación consta de 365 libros y cada libro recoge todos los datos que recopilamos durante ese día. Cuando se mostró en junio, todavía no habíamos terminado el proceso, se mostró inacabada y conforme fue estando en la casa encendida, pues durante ese tiempo se fueron completando los libros de esos meses y la gente pues podía consultar. Hay ahí también una cuestión en torno a lo privado que es interesante porque, aunque es una... De hecho, creo que hoy estoy exponiendo ese trabajo mucho más que nunca porque toda esa información estaba ahí, se podía consultar, pero sin embargo hay tanta que es prácticamente imposible encontrar nada. Todos son pues, pequeños hallazgos, pero es muy difícil que un visitante a la exposición pueda encontrar relaciones entre esos datos, cosa que los algoritmos sí que hacen. Y nos parecía también muy importante darle formato físico porque se ha establecido como la idea, ¿no?, de la nube, los datos digitales que están en ese espacio etéreo que parece que no pesan, que no ocupan, lo cual es completamente erróneo, ¿no? Están en servidores, ocupan, consumen electricidad, calientan el planeta. Entonces, bueno, materializar la fisicidad de todos esos datos en formato impreso, pues nos parecía una buena manera de evidenciar pues la cantidad y la importancia, ¿no?, el peso que están adquiriendo en nuestro día a día. Hay algunos días que hay poquitos datos, hay días que los libros son tremendos, que son mucho más gruesos que otros. Ahí podéis ver los lomos. Y era pues nuestra biografía de datos. Esta es la última página, 33.971 páginas. Generamos durante ese año. Y bueno, y todavía hay cosas que no están registradas, porque entre MySpace, la cronología, bueno, sabéis que todo eso podéis descargar de Facebook, vuestro historial de datos, la cronología. Todavía hay cosas que seguro que no teníamos controladas. Al final la pieza se terminó, al final de año ya no os voy a aburrir más con mi vida, ya os he contado un montón de cosas a través de la biografía, pero comentaros que la obra se terminó y este es el resultado final, los 365 libros, y a partir de eso decidimos construir una película y lo convertimos en una película que dura 24 horas, no se ha visto nunca entera, ni yo, en el que cogimos todos esos datos y pues generamos una visualización de esa información, ¿no? Y voy a mostraros un trocito. Se llama Data Biopic y bueno, al modo de los biopic de artista, pues ahí lo que hicimos fue que cada una de esas localizaciones fuimos a Google, generamos un software que automáticamente va a Google Street View, coge el punto de vista de donde está esa localización y va superponiendo los distintos mensajes que nos van llegando. Entonces yo estaba ahí en ese momento cuando me van llegando pues llamadas y hay un cierto código que creo que más o menos se puede entender. Las cosas en verde son los WhatsApp, los negros son los mail, los grises son las cosas que yo voy navegando, ¿no? Que voy buscando en el navegador. Y ese es mi recorrido y a la derecha veréis que hay un marcador del tiempo que va pasando el día. Por eso ese día estábamos en Murcia y fuimos viajando y ahí son las fotos que se van superponiendo y esa va generando pues como esa película de nuestra vida durante el 2017, donde de nuevo hay información personal, momentos íntimos, cuestiones profesionales, email de trabajo y todo está ahí colapsando.
Y hay veces que toda esa información va muy rápida, ¿no? Porque van llegando en ese día, llegaron un montón se intercambiaron, ¿no? Se produjeron un montón de datos y metadatos sobre nuestra persona, y hay otros momentos en los que se va relajando. Y luego, si os dais cuenta, ahora ya son las 8 de la tarde, la película está construida de manera que la iluminación de la película va cambiando, ¿no? Y se va oscureciendo toda la peli para cuando los mensajes son de noche. Ahí no hay. Y luego pues vuelve a amanecer y así continuamente, día tras día. No se ve muy bien en la pantalla, pero hay imágenes muy oscuras. Pero ahora volverá a ir subiendo la luz y hicimos como esta especie de transición del día y la noche. La 1 de la mañana, las 2. Voy a pasar para adelante toda la noche. Vamos ahí, por ejemplo. Se va haciendo la luz, ahí se ve un poco. No sé cómo voy de tiempo, más o menos. Los anuncios que nos van llegando, ¿no? Las recomendaciones de productos, limpiador, conector, cosas de trabajo, Google. Luego os comparto mi web porque todas estas cosas están ahí, las podéis ver con más tranquilidad si os interesa profundizar. No están las 24 horas, hay un par de días. Y para terminar, pues quería compartiros esta obra que hemos presentado recientemente. Actualmente está en una exposición en la Fundación Telefónica en Madrid, se llama Machine Biography. Lo que hicimos durante el año 21 y 22 fue, a partir de todos esos datos que habíamos acumulado en el 2017, pues comenzamos a entrenar a programar un algoritmo de redes neuronales con los distintos software que ya hay en el mercado y los distintos algoritmos existentes para tratar de imaginar cómo será nuestra vida en el 2050. Entonces, bueno, a partir de todo ese archivo de datos que el sistema tiene de nosotros y por procedimientos de los que se llaman de machine learning, de aprendizaje de inteligencia artificial, pues generamos una biografía ficticia del año 2050. En el que, bueno, de nuevo son 365 libros en el que se especula con cómo sería, ¿no? Es una especie de máquina especulativa que imagina cuáles serán nuestras conversaciones, nuestros intercambios, qué páginas visitaremos, dónde estaremos, a partir de todo eso que sabe de nosotros del año 2017. Me había tomado un montón de notas y no las he dicho, pero me parece que voy a acabar con esta obra y os voy a compartir un pequeño texto que un amigo, comisario Pau Welder, ha escrito sobre la obra, que creo que lo habla bien y que mejora a través de sus palabras. Data Biography y Machine Biography ofrecen respectivamente una lectura del presente y el futuro de nuestra intimidad, una intimidad que ya está asociada a lo éxtimo, según el concepto de Jacques Lacan, quien señala que en el interior del yo se halla siempre un elemento externo, una especie de parásito que influye en la construcción de la propia personalidad. Este otro, tal como lo denomina Lacan, lo han ocupado hasta ahora los discursos y creencias imperantes en la sociedad o el círculo más próximo a cada individuo. Luego los mensajes difundidos por los medios de comunicación masiva y finalmente las tendencias virales e interacciones en las redes sociales. Cada persona ha integrado en lo más íntimo de su yo este ser externo, cargado con las afirmaciones que más o menos torpemente se han difundido entre el conjunto de la población.
Pero a medida que la recopilación de datos permite elaborar perfiles más individualizados, el otro adopta una forma mucho más asimilable y próxima, con mensajes dirigidos específicamente a la persona que los recibe. El parásito se camufla como un organismo propio, logrando una mayor simbiosis entre el yo y aquello que le es externo. Una vez que el mensaje generado por el procesamiento de datos se ha inoculado, puede modificar el comportamiento para responder al mismo perfil estadístico que lo ha originado. Esta retroalimentación puede ser monitorizada y calculada, dando lugar a una intimidad algorítmica, que es aquella en la que el interior del yo se somete a patrones establecidos por cálculos estadísticos y los intereses de quienes suministran los servicios y almacenan los datos. A diferencia de los dogmas estáticos de antaño, lo éstimo-algorítmico es fluido, se adapta a cada individuo y se modifica según los datos que éste genera. Es en este punto cuando el sistema puede predecir nuestras acciones y escribir nuestro futuro. Y con esto creo que voy a acabar y así tenemos un momento para conversar. Muchas gracias. Creo que he llegado bien de tiempo. No sé si queréis compartir algo. Lo podemos hablar también luego en el café, ¿vale? O en la cerveza. De todas maneras, esta biografía que tú lo has apuntado, ¿no? El mismo sistema ya te lo va dando, ¿no? Muchas veces te llegan tus mejores fotos del momento, temáticamente, ¿no? Te las enlaza. O sea que hay una cierta preocupación desde fuera, el proyecto tuyo de la plataforma es una voluntad tuya de ordenar esa realidad meta vital, ¿no? Pero que hay interés también por la parte externa, ¿no? De hacerte consciente de esa visión, ¿no? Claro, de hecho, la biografía de nuestro futuro, realmente lo que estamos planteando, porque es bastante, ¿cómo diría yo?, limitada, en el sentido que solo se alimenta de lo que hicimos nosotros en el 2017. Para poder predecir nuestro futuro, debería de tener la información de todas y cada uno de los elementos, ¿no? La información continua. No sé si conocéis al matemático Laplace, que generó una idea que se llamaba el demonio de Laplace, que era una máquina teórica que decía que si conociéramos la posición exacta de cada átomo del planeta en cada momento, seríamos capaces de predecir el futuro. Pero claro, es imposible, ¿no? Esa máquina funciona a nivel abstracto. Pues Machine Biography plantea un poco eso. Nuestra biografía futura solamente está construida en base a nuestros datos. Para conocer ese futuro realmente deberíamos de tener todos y cada uno de vuestros conocimiento de cada uno de registro de vuestras acciones, las de toda la humanidad, de cada elemento, para poder construir una predicción factible. Pero sí, lo que sí que hace la inteligencia artificial es aproximarse, y en esa aproximación nos facilita y nos induce. O sea, no es que prediga, sino que me sugiere, ¿no? Y a partir de ahí, pues por eso las recomendaciones de información, basado en mis anteriores elecciones, me propone una serie de elecciones que, igual que el texto predictivo, ¿no? Cuando escribo ya se adelanta, pues también pues esas predicciones las van utilizando pues en el consumo, en el comercio, en la publicidad, para adelantarse y facilitarme. De esa manera en la que a veces se confunde predicción con inducción, ¿no? Me animan a que vaya a ciertas cosas, y de ahí que se hable de máquinas predictivas, cuando más bien están configurando, ¿no?, el comportamiento. Por eso también se habla mucho ahora de Internet del comportamiento, porque no es un Internet al que yo acuda a buscar información, sino que va modelando la información a la que voy a estar interesado en acudir. Entonces, Machine Biography como biografía pues es muy limitante, pero sí que pues funciona como esa máquina especulativa para plantearnos los límites de este sistema. Pues si tenéis oportunidad.
Podría haber, son un montón de páginas también, pero en muchas ocasiones vuelvo a estar en los mismos lugares, ¿no? Cuando quién sabe dónde estaré en el 2050. Y la película has dicho que era 24 horas. Sí. Pero entiendo que es una edición, porque el material daría para mucho más, ¿no? ¿Cómo se hizo esa edición? ¿En qué medida tenéis vuestra agencia a la hora de decir que quedaba fuera y que quedaba dentro? No queda nada fuera, básicamente. Como somos 2 personas, y veis que los libros están ordenados por columnas, una es cada mes, ¿no? Enero es la D, la A es febrero, hasta configurar data, ¿no? La palabra data biography, pues lo que hicimos es decidir nosotros que iba a tener 24 horas y a partir de ahí teníamos 12 meses, 2 personas, 24 horas y teníamos que organizar todos esos datos en ese tiempo. Por eso hay algunos que pasan rapidísimo y otros van más lento. O sea, partíamos de una decisión a priori para luego meter todos esos datos, pero están todos en la película. Es todos los correos, todo, igual que están en los libros, están todos. Y todas las localizaciones tienen esa captura de imagen del Street View. Podríamos haber decidido que fuera más larga y los textos estarían más tiempo, pero sería interminable. Y era un poco la medida que encontramos mínima para que los textos se pudieran leer o al menos intuir en el momento que va más rápido. Una duración más pequeña habría hecho que ya fuera totalmente ilegible. Entonces, bueno, básicamente, pues de nuevo programamos un sistema que recogiera cada uno de los datos y los fuera. La peli no la hemos montado manualmente, sino que se hizo un script que cogía la localización, iba al Street View, descargaba las imágenes y lo va montando. Otro script que coge los WhatsApp y los va escribiendo, y con todo eso se autoeditó. Es cine generado, cine algorítmico también, de alguna manera. En este caso, lo que plantea como mínimo es desasosegante. ¿Cuántas páginas era la última del 31 de diciembre? 33.971. El otro día comentábamos algo parecido en la conversación que tuvimos acerca de eso, ¿no? De que se subía a redes y demás. Y hablábamos de que, o se comentó aquello de que es imposible construir el mapa cada uno a uno. No es que sea imposible, es que construirlo significa que si tuviéramos que ponerlo encima del territorio que representa, estaríamos poniéndolo justamente en el territorio que está representando, ¿no? Por lo tanto, hay un punto de desasosiego, de querer representar absolutamente todo para tener toda la información, en este caso de un territorio, y puede resultar que es inútil, a no ser que sirva precisamente para prever o al menos pensar qué es lo que puede pasar dentro de 50 o 25 años, ¿no? Dentro de cuál es lo previsible, o como tú decías, elucubrar o hacer una propuesta de lo que puede pasar dentro de. Pero claro, la aproximación, cuanto más datos tengamos, no los de los vuestros, en este caso de Diego y tuyo, de cualquiera, sino de todos los inputs que vienen y que provocan qué es lo que está pasando, ¿no? Que es mucho más desasosegante. Al algoritmo le da igual, no se va a desasosegar, te va a dar un resultado y punto, ¿no? Y es verdad que cuanto las máquinas están demostrando que cuanto más potentes son, más capacidad de procesamiento de información tienen, mucho más se va tratando. Porque lo que ocurre, o sea, yo tengo sensores, tengo ahí una máquina que me va a coger toda esa información, tanto más vamos a aproximar a tener una biografía lo más exacta posible, ¿no? Me estaba acordando, con el ejemplo, yo no soy cazador, ¿no? Pero, oye, no a los cazadores, sobre todo con escopetas que no... Me pierdo un poco en tecnicismo, pero hay que prever por dónde va lo que vayas a cazar. Hay que prever. O sea, dice que hay que apuntar un poco antes de donde se supone que va a pasar la
animal que quiere cazar, ¿no? Al final no deja de ser hacer una previsión considerando cómo de rápido va el animal y por dónde va a coger. Entonces, si haces esa previsión, si tú observas, entonces es posible que puedas cazar al animal, ¿no? Y sirviendo un poco como metáfora es pensar, conocer, como decía Heisenberg, que venía también de Laplace y compañía, ¿no? Que en el principio de incertidumbre, pues, demasiado simplificar, ¿no? Pero él decía que era imposible conocer la posición del átomo y su velocidad a la vez. O conoce la velocidad, o conoce, porque lo ve, o conoce la posición y las características del átomo. Lo que hacemos con esto, con tanta información, presupongo, es precisamente ir aproximando tanto la velocidad, porque ya tenemos esa información de qué cosa está pasando, como la posición, con un montón de inputs que vienen por ahí. La verdad es que es, bueno, increíble, ¿no? No sé, me parece que nos puedan estar pillando todo eso, o sea, 30.000 folios, esa cantidad de información para saber y conocer la velocidad con que vamos a tener, con que vamos a ir dentro de 50 años, me parece, creo que es donde está el desasosiego, por lo menos para mí, la propuesta que hacen, ¿no? A ver, también hay que tener en cuenta que al Big Data no le interesa mi huella digital. Nosotros hemos hecho este ejercicio, pero el Big Data no me coge a mí ni me hace este retrato. Lo que hace es cruzarlo con los cientos de miles de registros que tiene y establecer perfiles, ¿no? Perfiles que luego son usados, pues perfiles de... A ver, no sé si os ha dado tiempo a fijaros, ¿no? Pero en esa época yo miraba un montón de cosas, estaba embarazada, miraba un montón de cosas del embarazo, del parto, ¿no? Y muchas cosas las miraba y las terminaba leyendo porque me llegaban información o sugerencias a partir de otras búsquedas supongo, de otras mujeres que compartían, otras personas que compartían mi perfil, ¿no? Y de repente tu identidad se mete dentro de esa otra casilla de persona de cierta edad, de cierto distrito, de tu código postal. Y nosotros, por ejemplo, no teníamos aplicaciones de datos biométricos, ¿no? Como todas estas de hacer deporte, de health, fit, y todo esto, que además podríamos saber pues, el pulso que teníamos en ese momento. Son una cantidad de datos. También hemos estado trabajando, nunca hemos llegado a hacer nada con ello, pero hay algo tan ridículo como desde hace años tenemos la tarjeta de un supermercado y siempre vamos al mismo y tienen el registro de todo lo que he comido en los últimos 10 años. Si quisiéramos tener esa información la tendríamos, de cuántos, ¿no?, botes de tomate frito he comprado en los últimos años. O sea, todo está registrado, porque ya no voy a hacer la compra y ya está, sino que paso esa tarjeta. O sea, no solamente el Big Data está en mi smartphone y en mis interacciones online, sino en toda esa información, pues desde que saco dinero, monto en el bus. Entonces sí, cada vez más se van componiendo más los elementos para tener toda la información y prever o orientar el comportamiento. Te quería preguntarte si manejáis internamente una noción de biografía, porque con lo que mostrabas, perdón por la parte personal, pero para que se entienda cuál es la inquietud, me he dedicado mucho a investigar archivos personales, ¿no?, de diferentes pensadores, y a veces leía las cartas pensando, yo creo que sabían que esto se iba a publicar, que no son cartas que nos mandaríamos un WhatsApp de chorradas, ¿no?, comillas. O sea, las cartas de los años 50 y tal, de algunos intelectuales, parecía que estaban, ¿no?, como elaborando cuestiones de su teoría, que nunca habían leído, cosas así. Y he pensado mucho, a partir de interesarme cada vez más hacia autores más recientes, cómo vamos a construir esas biografías en la medida en que lo que tenemos es mucho más amplio, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, ahora la UGR está con el archivo de Miguel Ríos, por decir un ejemplo, que una de las cosas que se dice es que Miguel Ríos no sabía en los 60 que se iba a hacer famoso. Entonces, hay muchas cosas importantes para construir esa biografía cuando no esté, de la que no será consciente en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me ha hecho pensar mucho, claro, con qué fin
hacemos ciertas cosas o recogemos cierta información sobre nosotros mismos sin pensar si van a ser o no relevantes y cómo se van a recibir en el futuro. En ese 2050, ¿no? Pues si alguien quiere hacer una reconstrucción de Clara Bow sobre todo esto, ¿cómo vamos a activar esa información para construir una biografía intelectual, una biografía artística? Con esto no me pongo nostálgica en el sentido de ya no vamos a poder entender, ¿no? Pero sí me parece que de cara a una historiografía o una construcción de discurso, creo que no estamos dando con las herramientas para poder, para realmente poder hacer un grafos, o sea, una escritura sobre esa vida, porque tampoco tenemos un acceso, como en los archivos de cartas, a los emails, por ejemplo, que muchas veces son muy relevantes. Bueno, Maite, tú como historiadora, que me parece muy complicado, o la prensa, por ejemplo, con todo el contenido digital, todo lo que sucede en redes, con que están interesantes, las stories, ¿no? Con recepción de gente, cuántas fotos habrán hecho de vuestra obra que nos ha llegado, por ejemplo, ¿no? O el movimiento de un hashtag. En fin, no sé, para mí es un reto de la historiografía. Yo creo que realmente hay un cambio de paradigma que no se está... Bueno, que creo que este congreso va de eso. A mí, yo de hecho la sensación, y me encanta que digas esto, Marina, que lo expreses también, porque yo que soy un pesimista así de naturaleza y que no creo que vivamos una crisis, sino una catástrofe, ¿no? Me encanta esa palabra. Lo que veo es, y has utilizado mucho la palabra colapso, y me da la sensación como de, y qué bien que haya varios historiadores aquí, con la sensación de colapso de la historia. Yo es que lo del 2050 os veo súper optimistas. Entonces me da la sensación, porque claro, yo siempre recordaba de cómo aprendíamos nosotros, por ejemplo, la historia del arte aquí, ¿no? Que nos traían nuestros profes las diapositivas de la documenta, ¿no? Y era un carrete de 10 diapositivas y con eso nos lo veíamos todo, ¿no? Pero hoy veo a mis estudiantes y digo, joder, pues qué cantidad de datos, o sea... ¿Cómo Pero si es que yo no soy incapaz de manejar referentes ya, porque es que ¿cuáles son los referentes? Es que además hay otra cuestión, y es que el machine learning y la inteligencia artificial está creando otra lectura de la historia del arte. O sea, al analizar tantísimas imágenes, está encontrando conexiones que los historiadores no habían encontrado. O sea, esos paneles de Warburg que trataban de hacer ahí una organización iconográfica, pues el machine learning lo está haciendo y está encontrando pues conexiones entre artistas japoneses que nunca estuvieron en París o nunca participaron de los discursos de las vanguardias, que se están encontrando que ya tenían... Entonces se está escribiendo un nuevo relato historiográfico. Yo creo que es apasionante, pero complejo. Entiendo tus dudas, porque me parece súper pertinente, ¿no? Pensar cómo vamos a poder leer esos archivos. Pero sobre todo creo que lo relevante es qué preguntas le vamos a hacer a esos archivos. O sea, y la disponibilidad. Sí, vale. Bueno, mi algoritmo se ha conectado con el tuyo. Bueno, voy a afeitarme. Esta que se graba en el vídeo. Ya, perdón. Esto para callar es lo mejor. No, que pensaba, ¿no? Porque pensaba, escuchándote en algo de las cartas de los escritores. Y pongo señores, ¿no? Porque yo imagino a Cortázar, cuando yo leía sus cartas, que era papelito de carbón, una para ti y una para la posteridad, ¿no? Y entonces había un proceso de edición, entiendo que muy fuerte, porque creo que Cortázar sí sabía que iba a ser leído por un adolescente en Lugo en los años 90. Pero tirando hacia el claroscuro, ¿no? A mí hay una idea de Isabel Stengers que me contaba Sigmar Zacarías, que cuenta de que no tenemos ideas, sino que las ideas nos tienen a nosotras, ¿no? Y cómo las ideas van pasando de cuerpo en cuerpo. Y pensaba que en ese deseo de captura del yo que hay ahí en el Data Biography, también hay una disolución, ¿no? Porque tú eres todos esos mensajes, incluidos los spams que aparecen por ahí. Pensaba que hay una humildad del yo que también se puede recoger. El problema es que en vez de ser la excusa para las ideas que transitan por nuestros cuerpos, somos la excusa para el Big Data y las grandes corporaciones y el feudalismo que hay ahora, que son 4 terratenientes, ¿no? Pero sí que se me hace bonita como si eres todos los mensajes. No quiero decir que los seres humanos seamos solo comunicación, pero que si eres todos los mensajes que recibes, hay un impulso ahí
de qué eres tú, ¿no? Bueno, estoy pensando en voz alta y mal, sí, en modo meme, pero frente a ese, ¿no? También la historia del arte que yo estudié, yo ahora me pregunto qué paradigma había ahí detrás y si es digno de ser conservado. O, no sé, a mí es que cuando apareció Internet es como que mi cerebro ya funcionaba así, un poco así muy interrumpidamente y lo ha empeorado mal, porque noto que también hay como un deseo de línea recta que se contradice continuamente porque no vamos en línea recta, y lo dejo ahí. Bueno, no tengo mucho que añadir, solo comentaros que nosotros nos hacíamos muchas preguntas y al compartir esto sobre qué Data Biography, somos artistas, es la biografía de unos artistas, pero es de lo más mundano, ¿no? Y muchas veces pensábamos, deberíamos de estar consultando cosas muy interesantes para que salga en el futuro, ¿no? De cada cosa que hablo, y con los amigos debería siempre estar citando, para que esto, ¿no? En esa idea de lo éstimo, ¿no? De que siempre llevamos ahí un parásito que nos está construyendo o la imagen que damos hacia el exterior de nosotros mismos. Pero, bueno, entendemos, y de hecho que ese registro que tiene de nuestra vida es solamente una parte, que en este caso nos sirve para hacer un montón de preguntas, pero que la vida es mucho más compleja, ¿no? Y que las lecturas que yo puedo hacer, no sé si os habéis dado cuenta, pero el último día del año 2017, digo yo, estábamos viendo algo de los famosos y adictos. Que Cortázar seguro que no lo tiene en su biografía, esas banalidades no las dejaba pasar, pero a nosotros nos parecía interesante poner todo eso a funcionar, ¿no? esa máquina. Y luego, ¿qué lecturas? No sé, supongo que sería por la Pedroche o algo así, puedo imaginar, para ver, yo no sé exactamente, no puedo recordarlo. Pero bueno, que en esas inconexiones, ¿no? En esos vacíos, en esos huecos de cómo se hace la lectura, pues ahí nos parece que está también lo interesante, y cómo todo eso luego habría que cotejarlo con nuestro trabajo, con los archivos que vamos generando por otra manera, ¿no? Con lo que escribimos, con lo que pensamos, y también con el relato que las otras huellas que vamos dejando en la vida, si es que tuviera interés reconstruir de alguna manera nuestra vida en un futuro. Sí, del mismo, siguiendo el comentario que ha hecho la compañera, de que no tenemos ideas, sino que las ideas nos elaboran a nosotros, podemos decir lo mismo de las imágenes. No hacemos imágenes, no elaboramos imágenes, sino que las imágenes nos elaboran a nosotros, ¿no? Al final, más que desasosiego, no me pondría en el eje opuesto a Antonio cuando dice lo del colapso, porque no quiero quedar de pesimista, pero dudaría de su pesimismo, es decir, lo pondría en duda, porque podríamos tener otra mirada, no tanto de desasosiego que ha dicho el compañero del principio, sino como alivio, ¿no? Tu biografía de datos, biografía es la vida escrita, de bio y grafo, ¿no? La vida escrita, al final cabe en una estantería, son muchas páginas, unos cuantos libros, pero al final es una balda, ¿no? Una balda. Esto no es la vida, esto es la vida de datos. Tu vida durante ese año ha sido, no cabe en una balda, ni en una estantería, en una habitación, porque hay un montón de sensaciones, un montón de sueños, un montón de cosas que hace tu cuerpo, que hace nuestro cuerpo, que de momento esa tecnología no están todavía no lo capta, ¿no? cuantificadas. Incluso yo pensaba que es paradójico que a un artista en activo desde el concepto contemporáneo que el propio Internet te sugiera, te interesa conocer artistas, e incluso si siguieras el enlace de Pinterest te lanzaría imágenes de Miguel Ángel. Posiblemente. Es una paradoja, por eso en el fondo es como simplemente eso, un registro más, seguramente en blanco, sin criterio concreto o por lo menos con un criterio abierto, y por tanto profundamente paradójico, en definitiva, creo. Habrá que ver si le clicamos, ¿no? Pues a dónde nos habría llevado después, y conforme más vaya sabiendo de nosotros, pues hasta qué punto puede acertar.
La cuestión del libre albedrío, ¿no?, se pone todo el rato sobre la mesa con estas cuestiones de la inteligencia artificial y el Big Data. Pero no creo que lo anulen, ¿no?, que lo pongan en cuestión finalmente. Me estaba acordando ahora de un músico que se llama Woody Pal, que lo que hacía era intentaba hackear el algoritmo, esto lo escuché hace un montón de años, o sea que yo siempre cito de memoria. Intentaba hackear el algoritmo, como que hace unas lectures, bueno, eran conciertos, que los conciertos eran conferencias, y lo que ponía es Rihanna de fondo, música super pop, para que el algoritmo no pudiera leer eso, ¿no? Entonces creo que tenían contenidos densos. Y el otro día que estaba en un encuentro de hackers, así contaban como que lo mejor era encriptar localmente y poner en la nube, o sea, como que pasar desapercibidas, ¿no? Bueno, que luego también pensaba en, así como siempre hubiera deseado que se me diera una clase de burocracia en el instituto para hacer facturas y no tenerle miedo a Hacienda, más ahora que me enfrento a la Hacienda alemana, ¿no? Como también, ¿no?, que hubiera clases de, no sé llamarlas de educación digital, ¿no? Pero a mí cuando me dicen esto de encriptar localmente, hago así como... Os puedo... si queréis... A ver... ¿Dónde está? Voy a cerrar esto. Hablando de esto de la... Aquí. Bueno, os comparto mi web, lalala.org, por si queréis ver algo más, ¿no?, y seguir un poco viendo los proyectos que hemos ido haciendo, porque esto es solo una parte, pero sí que, como surge el tema de la educación, en el último año Diego ha generado este recurso, Jugando con Datos, Arte y Redes Sociales, que es un kit de herramientas, es una serie de recursos que se están empleando en educación secundaria para hablar de estos temas. No es un kit de herramientas de concienciación, sino de herramientas creativas para trabajar con los datos. Entonces, bueno, pues se trabaja con las gráficas, con las estadísticas, pero también se trabaja en técnicas de anonimización de sistemas de visión por ordenador, para que no te reconozcan las cámaras si no quieres, cómo maquillarte, haciendo un poco de... pues utilizando los recursos que muchos artistas están trabajando para hackear esos sistemas, pues se ha generado, y los que nosotros también hemos desarrollado, pues esa caja de recursos que se envía, además es una caja física, y se envía a los centros educativos y luego lleva como toda una guía docente y unas sesiones online donde Diego, trabajando con los profes, les dice, bueno, esto es la manera que los hemos planteado y luego... pues ellos lo llevan a cabo. Entonces, bueno, pues se hacen sus análisis de la clase a partir de sus gustos, se cogen como grupo y hacen estadística y luego todo eso lo van compartiendo en una revista que la distribuyen por el centro. Bueno, que nos parece como fundamental también. Distintos niveles de aproximación a esa idea de conocer qué está sucediendo y cómo poder participar críticamente de ello, ¿no? Bueno, es un proyecto impulsado por la Red Planea de Arte y Escuela, en el que se pone a distintos artistas a pensar cómo su trabajo podría tener sentido en el contexto educativo, pero no simplemente a través de talleres, sino pues como de distintos recursos y herramientas para que luego se ponga a funcionar. Bueno, ya que tengo el micro, quiero aprovechar para darte las gracias por tu charla, ¿no?, por habernos contado estos proyectos y por la conversación. Y bueno, hacer un par de comentarios, una pregunta breve respecto a lo que comentaba Marina, ¿no?, sobre el tema del archivo. Es algo que dentro del proyecto de investigación, ¿no?, que genera este seminario, es uno de los puntos clave, ¿no? Es uno de los aspectos clave que investigamos, es cómo se va a archivar toda esta vida digital en el futuro, ¿no? Y las veces que hemos hecho algunos intentos así como de investigación sobre el tema, la mayoría de la gente nos ha dicho como que estemos tranquilos, que va a llegar un momento en el que habrá una manera de llegar a eso, ¿no? Igual que se llegó en algún momento a la idea del archivo, del registro, de la acumulación de datos por fichas y por tal,
pues probablemente en el futuro habrá algún sistema que nos permita, digamos, recopilar toda la información. Yo no sabría cuál es, ni cómo, pero bueno, eso es la mayoría de la gente como que nos quiere tranquilizar de que de alguna manera podemos llegar, si es que queremos como historiadores, llegar a todo el registro, ¿no? Yo siempre cuento el caso de Le Corbusier, ¿no? Como arquitecto, que él pues todo lo registraba, recortaba las fotografías que le interesaba de la publicidad y las tenía archivadas, ¿no? Porque era consciente de su importancia, ¿no? Sabía que iba a pasar el futuro, ¿no? Eso hoy en día es de otra manera y bueno, habrá alguna manera, ¿no?, de llegar como historiadores a ese archivo, imagino y espero, ¿no? Yo como historiador del arquitectura me gustaría, ¿no? Y como pregunta me gustaría comentarte que, ¿no?, el último de los proyectos, del Machine Biography, ¿no?, que por lo que creo que has dicho era como 2017-2018, ¿no?, cuando lo habíais hecho, o sea, como hace... 2017 recopilamos los datos y la otra es 2050, pero este lo hicimos entre el 2021 y 2022. Ah, vale, o sea que es como más sí, actual, ¿no? Lo digo porque ahora ha saltado, ¿no?, como a todo, ¿no?, los medios y tal, todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no?, que es algo que ya existía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora está un poco más en el día a día, ¿no?, y incluso lo conocemos y te puedes meter tú y clicar, ¿no? Entonces, quería preguntarte eso, si el sistema que habíais utilizado en ese momento era este ahora tan famoso del chat GPT, si era algo parecido, si realmente hay unas diferencias con esto que podemos conocer nosotros ahora, e incluso si habéis probado algo, ¿no?, con este sistema del chat GPT. Pues a ver, el proyecto se hizo justo en el impasse, de hecho era una propuesta que tuvo financiación de las becas Leonardo del BBVA y nos llevó mucho tiempo armar eso, porque justo era un momento previo a que saltaran todos los algoritmos del chat GPT, GPT-4, que es el que estamos ahora ya, que es súper evolucionado. Si hiciéramos los libros ahora, el resultado sería bastante distinto, ¿no?, y mucho más natural. Nosotros trabajamos con algoritmos previos a esos, combinándolos, tuvimos que hacer, ¿no?, de distintos investigadores, tratando de hacer, pues buscando algunos, en el libro se ven imágenes especulativas de paisajes futuros que visitaremos, pero no tienen la calidad y la resolución que puedan tener las actuales del DALE. Y eso que ha sido solamente en el tránsito de... Es que yo creo que las había un par de años, pero que los libros impresos finales se hicieron quizá hace un año y a los pocos meses que se imprimieron surgió y era como, uy. Pero bueno, es interesante. No sé si alguna vez lo retomaremos, lo volveremos a hacer, pero es que la evolución de esos sistemas es fascinante, ¿no? Y la pregunta que están generando en torno a las imágenes que se construyen, los textos que son capaces de articular. Pero interesante en cualquier caso porque es un testimonio también del momento en el que se hace. Y a lo mejor si repitieseis, como tú dices, dentro de 10 años, ¿no?, sería no solo sobre vuestra biografía, sino un poco el entorno sociotécnico en el que estamos insertos. Os puedo enseñar una cosa que sí que hemos hecho con esto, que es una cosa muy anecdótica, pero igual tengo que acabar en algún momento. Utilizando DALE y ChatGPT, lo que hemos sido, funcionan a partir de prompt. Estos somos autorretratos con inteligencia artificial. No sé si sabéis cómo funciona, que a base de prompt, que son frases cortas a las que les piden, ¿no?, lo que quieres que hagan, y entonces utilizando este prompt, un selfie de una pareja de artistas españoles que han estado trabajando juntos durante más de 20 años en el campo del arte y la tecnología. En el fondo se puede ver una de sus instalaciones artísticas con videoproyecciones y es sobre autorretrato de datos en estilo fotorrealista. Con esa descripción, DALE nos ha generado estas fotos. Estos somos Diego y yo, lo que piensa. Hay muchas más. Y es muy interesante, ¿no?, porque ahí también se ponen en cuestión preguntas en torno al sesgo, ¿no? En esa frase no le hemos dicho a una pareja de artistas, pero no le hemos hablado de género, no le hemos hablado de raza, y sin embargo, pues se van asumiendo, ¿no?,
y yo diría que en algunas hasta nos parecemos. Y lo de gafapasta. La gafapasta, ¿no? Todos los sesgos. Y bueno, pues estamos trabajando... Aquí, mirad, aquí sí que hay un poco más de... Y las imágenes del fondo, fijaos el tipo de obras que imagina, que pueden haber hecho una pareja de artistas. Y esta, bueno, esta es... Pues son los experimentos que estamos haciendo con ese contexto y sí que seguimos dándole vueltas al tema de la autorrepresentación, que además ha sido un tema, ¿no?, muy importante, el autorretrato en la historia del arte. Y en junio, el 1 de junio estamos trabajando actualmente en una exposición que se llama precisamente Autorretrato, en el que vamos a hacer como una cosa que espero que no se lea como un acto de vanidad, porque sí que vamos a presentar todas esas formas posibles de presentar la identidad del artista, ¿no?, y de la autorrepresentación, pero a partir de la inteligencia artificial y el Big Data, que será en la NAU en Valencia. Gracias. A vosotros. Vamos a hacer un muy breve descanso, pero no queremos acumular mucho retraso. O sea, son 30 segundos de descanso. Comenzamos a las 11, justo 30 segundos. ¿Qué tal?